Médico, ¿cómo estás? El día de hoy revisamos el último tema de dermatología de las clases especiales para el ENAR 2023. Cáncer de piel es un tema que se ha preguntado históricamente en cada examen, independientemente del día y del horario. Siempre viene una o dos preguntas, sobre todo carcinoma vasocelular y melanoma. Entonces vamos a revisar con detenimiento las guías para que no te falle nada y puedas responder adecuadamente este examen. Bueno, ya mucho cumbia. Entonces, el carcinoma vasocelular es el tema principal del día de hoy. La definición: el carcinoma vasocelular es un cáncer de piel común que surge de la capa basal del epidermis y sus apéndices. Vamos a ver que este inicia en la piel y va a invadir otros tejidos u órganos internos, siendo localmente invasivos, agresivos y también destructivos. ¿Qué es lo más importante acá? ¿De dónde hace la metástasis el carcinoma vasocelular? Es muy raro que haga una metástasis a distancia. Realmente lo que va a pasar es que es sumamente destructivo en el área que está invadiendo. Entonces, de ahí la importancia de tratarlo y de no buscar metástasis, aunque sí puede generar una entrada a la piel e infectarse, y ahí sí que empieza a generar émbolos sépticos. En cuanto a la epidemiología, vemos que es el tumor cutáneo maligno con mayor frecuencia en México. Es más frecuente en la cara y zonas de exposición al sol, afecta más a los varones y es más frecuente después de los 50 años. Entonces, ese es el prototipo que tendrás que buscar en tu caso clínico. Varones de más de 50 años con una lesión extraña en la cara. Así tú vas a pensar directamente, este probablemente tiene un carcinoma vasocelular hasta que no te demuestre lo contrario, que es algo que revisábamos en los repasos, ¿no? Factores de riesgo. El más importante por guía de práctica clínica: exposición a los rayos UV. También van a tener otros como exposición al sol continuo desde la infancia, que te puede referir que este paciente se dedicó toda su vida a la agricultura, a la pesca, que hacía deporte, que te va a decir de forma indirecta que estaba expuesto al sol durante toda la vida. Un dato importantísimo que se menciona siempre en simuladores y en el ENARM es el uso de camas de bronceado. Entonces también lo tienes que tener muy, muy en cuenta. Y también como último, no utilizar bloqueador solar más de una vez al día. Y aquí en Ciudad de México, pues ha estado muy agresivo el sol, entonces pues vale la pena, ¿no? Que también agreguen su protector solar. Hay lesiones precancerosas, como el síndrome de Gorlin y los nevus sebáceos. No tienen que meterse mucho en temas de estas situaciones, únicamente porque se preguntó tal cual en el ENARM: lesiones precancerosas de carcinoma vasocelular, síndrome de Gorlin, que pues es un síndrome o alteración genética que genera predisposición a carcinomas epidermoides, y justamente el vasocelular es uno de los que más frecuentes suceden, y también nevus sebáceos. Hay variantes clínicas que hay que tener muy en cuenta para esas lesiones. Tenemos la nodular, la cual comúnmente es la que se va a presentar en la cara y es la clásica. Es una neoformación exofítica, como vemos aquí en la imagen de borde aperlado, y que puede presentar telangiectasia haciendo superficie, como esta chiquitita que vemos aquí. Puede estar ulcerado y puede presentar una histología micronodular y microquística con invasión hasta la dermis. ¿Qué es lo importante? Otra vez, tienes que buscar esta lesión sí o sí en tu caso clínico. Masculino de más de 50 años con una lesión en rostro que te va a decir que es exofítica, que es aperlada, que puede estar en su superficie y está ulcerada. O te la puede referir el paciente: es un grano que aparece y no se cura, no se cura, sangra, no se cura, sangra y no se cura. Así lo vas a reconocer rápido en tu caso clínico. Aquí tenemos la imagen directa de la GPC, carcinoma vasocelular nodular, brillante con telangiectasia. Si recuerda que es perlado. Después tenemos el pigmentado, que es una neoformación exofítica, la cual es de color café, azul y grisácea. Puede ser nodular o superficial y también te puede asemejar un melanoma maligno. ¿Por qué? Pues por la coloración más que nada, ¿no? Ahorita revisaremos el ABCDE para sospechar de melanoma. Entonces, aquí tenemos la imagen: carcinoma vasocelular, pero está pigmentado y vemos que es una placa muy pigmentada. Después tenemos la superficial, la cual puede ser con lesiones múltiples. Este tiende a aparecer más que en rostro, en tronco y en hombros. Y vemos que esta es plana, de aspecto eritematoescamoso, es bien delimitada y suele medir 20 milímetros por lo menos por GPC. Esta tiene un crecimiento lento, de meses a años. Se puede confundir con enfermedad de Bowen o también incluso con dermatosis inflamatorias. Y lo más importante, esta responde muy bien al tratamiento quirúrgico. Entonces aquí tenemos, ¿no?, el carcinoma vasocelular superficial. Como vemos acá, es una neoformación, tiene una placa eritematosa, bordes aperlados,
que son los que están acá. Discreta, escama en la superficie, así como una ulceración importante. Después tenemos la morfeiforme, que también se puede llamar esclerosante o infiltrativa, que recuerda un poquito a las lesiones que veíamos por acné, pero vean cómo estas pues son continuas, como que son serpiginosas. Entonces vemos aquí que justamente pareciera esclerosis o una enfermedad infiltrativa, generalmente en la zona medio facial, o sea, en la frente, es muy propenso a la recurrencia del tratamiento y puede infiltrar nervios cutáneos y causar importante dolor o parestesia. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la morfeiforme. El diagnóstico, de acuerdo a la GPC, es dermatoscopía para apreciar mejor la lesión y aparte se recomienda biopsia por técnica en uso, que pues prácticamente es la toma de biopsia de toda la vida de derma, haces tu uso o bueno, haces tu ovalito, donde la mitad del óvalo tiene que tener la lesión y la otra mitad pues piel o tejido aparentemente sano. Entonces, también te damos recomendaciones para mejorar tu diagnóstico o aumentar el rendimiento. Se sugiere la resonancia magnética en casos de invasión de tejido blando, el cual involucre músculo e invasión perineural, sobre todo en áreas como la periorbital. Y también se recomienda el uso de resonancia magnética en caso de tumores de gran tamaño, los cuales puedan comprometer estructuras extracutáneas y de tipo histológico, infiltrante o en su defecto que sean vasoescamosas. Entonces vale mucho la pena revisar estos datos porque sí o sí te los van a preguntar en tu ENARM. Tenemos la clasificación según su riesgo de recurrencia. Pregunta que se hizo en el año 2020. Riesgo bajo, intermedio y alto. Riesgo bajo, carcinoma vasocelular primario superficial. Lo vamos a definir por las zonas donde haya riesgo de proliferación, donde haya riesgo de recurrencia, y eso viene en este cuadrito de acuerdo a la topografía. Entonces, en cuanto al carcinoma vasocelular primario superficial, vamos a ver que las topografías de alto riesgo son nariz y áreas periorificiales de cabeza y también en cuello. Riesgo intermedio, en frente, mejillas, mentón, piel cabelluda y cuello. Y de riesgo bajo, en tronco y extremidades. Entonces, un carcinoma vasocelular primario nodular va a ser de riesgo bajo cuando tiene menos de 1 centímetro en topografía de riesgo intermedio, o sea, en frente, mejillas, mentón, piel, cabello y cuero, o menos de 2 centímetros en topografía de riesgo bajo, como tronco y extremidades. Y también hay que valorar el carcinoma vasocelular tipo tumor de Pincus. Después tenemos el riesgo intermedio, el cual va a ser recurrente, puede ser un carcinoma vasocelular primario nodular con menos de 1 centímetro en topografía de riesgo alto, más de 1 centímetro en topografía de riesgo intermedio, que otra vez sería frente, mejillas, mentón, piel, cabello y cuello, y más de 2 centímetros en topografía de riesgo bajo, como es tronco y extremidades. Finalmente, riesgo alto, donde tenemos el morfeiforme o el esclerodermiforme, el cual va a ser un carcinoma vasocelular primario nodular que tenga más de 1 centímetro en topografía de riesgo alto, que otra vez va a ser nariz y áreas periorificiales de la cabeza y el cuello. Este es agresivo y también es recurrente. El tratamiento vamos a ir dependiendo de lo que nos esté presentando el caso. Podemos realizar extirpación quirúrgica y se recomienda hacer o tener margen seguro de 2 a 3 milímetros en caso de que haya baja agresividad en nariz o en párpado o de incluso de 3 a 5 milímetros en cualquier otra área con un riesgo intermedio. También se puede realizar cirugía en rebanada de pastel, la cual va a ser de 5 a 10 milímetros en riesgo alto y también se recomienda que esta tiene que abarcar hasta tejido celular subcutáneo. Finalmente está la cirugía de Mohs, la cual es una maravilla, no son cortes horizontales secuenciales, vas haciendo cortes y vas mandando directamente a patología y hasta que no te digan que ya no hay cáncer, no paras. Esos obviamente son cortes de 1 milímetro más o menos, pero pues es una maravilla, ¿no? Esto sirve mucho en tumor mal delimitado, en histologías agresivas y en alto riesgo de recurrencia, como nariz y mentón. Pacientes o cuál se va a dar tratamiento en pacientes no candidatos a cirugía. Se puede dar electrodesecación en caso de que estemos en tronco y extremidades si es de bajo riesgo o electrodesecación y también márgenes seguros 3 a 5 milímetros en cualquier otra área con riesgo intermedio, como estamos observando acá. También se puede dar radioterapia, no nos metamos en la cantidad de agresizaciones, solo tienes que saber que se da radioterapia. Y en otros casos se puede dar crioterapia, se puede dar 5-fluoracilo y Mickey Mod, criocirugía o si no, INH, SHH. Entonces hay que tener esto en cuenta para el tratamiento de
el carcinoma vasocelular. En cuanto al seguimiento, se recomienda fotoprotección, evitar exponerse a rayos UV, así como enseñar a la autoexploración de superficie cutánea. ¿Y esto por qué? Porque van a ayudar a que el paciente identifique las siguientes lesiones premalignas, ya que todo paciente con carcinoma vasocelular pues tiene riesgo de recurrencia o de presentar una nueva. Entonces, ahora que ya conocen cómo es, se van a estar más alerta y por lo tanto pues van a acudir a su dermatólogo en caso de que encuentren una lesión sugerente. Y lo mismo, pues van a aumentar la fotoprotección para evitar la recurrencia, entonces se recomienda ampliamente. ¿Cuándo van a acudir a su derma? Acudir a los 3, 6, 12 meses y posteriormente al año, hasta los 3 a 5 años, cuando se dará de alta al paciente en caso de que no haya recurrencia. Vamos a revisar nuestro algoritmo de la GPC. Aquí tenemos diagnóstico de carcinoma vasocelular. Entonces, nuestro paciente que acude a consulta externa con una lesión cutánea. Hay que ver si la lesión es sugestiva de carcinoma vasocelular. No lo es. Bueno, pues acabó, ¿no? Fin del algoritmo, realizar el diagnóstico diferencial. Si lo es, entonces hay que valorar las variantes clínicas, ¿no? Si es nodular, superficial, morfeiforme o pigmentado. Se realiza en vía especialista de dermatología aplicando criterios de recurrencia. ¿Hay confirmación clínica de la dermatoscopía? Sí. Entonces, toma de biopsia cutánea. ¿Se confirma tu diagnóstico? No. Diferencial. Sí, sí se confirmó. Entonces vamos a clasificar de acuerdo a el riesgo. Y factores pronósticos. Hay que ver si estamos ante un carcinoma vasocelular con riesgo bajo o medio. ¿Amerita manejo quirúrgico? Sí, envió a oncología quirúrgica. Ven cómo no te lo da a derma ni a dermato-onco, oncología quirúrgica, y tampoco al cirujano plástico ni el general. Y en caso de que no requiera manejo quirúrgico, hay que valorar, ¿no? Si se puede dar curetaje, se puede dar fármacos tópicos, como llamamos el imiquimod, el 5-fluoracilo, o terapia fotodinámica tópica y la radioterapia. O en caso de que el paciente tenga un carcinoma vasocelular con alto riesgo, envía oncoquirúrgica y valoramos tratamiento quirúrgico. No, quimio y radio y vigilancia. Sí, tratamiento quirúrgico específico o funcionó el tratamiento tópico, vigilancia, ya vimos cómo se tiene que hacer, ¿no? 3, 6, 12 meses y posteriormente anual hasta los 3 a 5 años, dependiendo. Eso es todo por el CBC o carcinoma vasocelular. Ahora vamos a ver melanoma cutáneo. Se define como un tumor que resulta de la transformación maligna de los melanocitos, que son células productoras del pigmento cutáneo y sobre todo se va a presentar en la piel, donde más, si no, no es cierto, sí se puede presentar en otras áreas. Epidemiología. Aparece sobre todo en raza blanca. Menciona que tienen un riesgo de hasta 20 veces mayor que la población que no es blanca. Mayor frecuencia en varones, entonces varones blancos privilegiados tienen más riesgo de melanoma, ¿no? Esos KENS. Edad media de diagnóstico a los 57 años y es el tercer lugar en cáncer de piel en México, con el 14%. Entonces ya tenemos el 1 y el 3. El 1, carcinoma vasocelular. El 3, vamos a tener el melanoma. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Antecedente de cáncer en la piel. Por eso hacemos énfasis en la autoexploración. Más de 100 nevos comunes por GPC. 100 nevos comunes son sugerentes, son para riesgo de presentar melanoma o más de 5 nevos atípicos, que ahorita vamos a ver por el ABCDE. También los fototipos Fitzpatrick 1 y 2, hombres blancos privilegiados, esos KENS, y también exposición crónica a rayos UV o si no, a radioterapia. Entonces también es importante, ¿no? Tenías un tumor de cráneo que requirió, o metástasis en cráneo que requirió radioterapia, pues ahora puedes tener riesgo de melanoma. Así es la vida. Estrategias de prevención que vienen directamente de la GPC para prevención del cáncer de piel. Pregunta de NARM de todos los años. 1. Reducir al mínimo la exposición al sol y hasta nos dice la hora, especialmente en forma intensa e intermitente y sobre todo entre las 10 de la mañana y las 5 de la tarde. También, identificación y uso de medidas físicas de protección solar. Se recomienda el uso de lentes o anteojos de sol envolventes, los cuales bloqueen rayos UVA y UVB. Uso de ropa de tejido cerrado con poliéster o nylon de colores oscuros. Uso de sombrero de ala ancha a su alrededor, sobre todo en las horas pico de sol. Vean cómo son recomendaciones extremadamente específicas. También en cuanto al uso de fotoprotector solar, aplicación de filtro protector solar eficaz con un FPS de mínimo de 15. Sabemos que requerimos más, pero la GPC te dice que mínimo de 15. De espectro contra rayos UVA o UVB en toda la piel y recuerda incluir labios y orejas porque luego ahí te sale el cáncer. Reaplicación cada 2 horas cuando esté al aire libre
en situaciones de transpiración e incluso en días nublados. Recomendación de la GPC, no aplicar a menores de 6 meses de edad. Y también evitar la exposición a lo que ya veíamos en el caso anterior, camas, cabinas y lámparas de bronceado artificial. Aquí tenemos los famosos fototipos de Fitzpatrick, que agradecimiento a la doctora estética porque no nos lo pudo dejar mejor en la presentación. Tenemos fototipo 1, la cual vemos que es una piel totalmente blanca. Menciona que siempre se quema y como tal, esta no se puede broncear. Tiene ojos y pelo de color claro, como vemos aquí ojos grises incluso, cabello que es pelirrojo y una piel muy, muy blanca. Estos pacientes incluso pues tienen pecas y muchos lunares y todo eso alrededor. En eso se recomienda una protección de 50 FPS. Después tenemos el fototipo 2, como vemos acá, ¿no? Gente rubia, casi siempre se quema y a veces se broncea. Estos ya tienen los ojos azules o pardos, en este caso están como verdes, pelo rubio o pelirrojo y también la piel muy blanca. También requieren 50 de protección. Tenemos el fototipo 3, el cual pues menciona aquí nórdico alpino. A veces se quema y generalmente se broncea. Este es como el caucásico, requiere una protección de 30. Después tenemos el fototipo 4, raro que se quema y casi siempre se broncea. Tenemos ojo y pelos oscuros, piel blanca y un poco tostada. Aquí es donde pertenecemos la mayoría de los latinos. Y requiere protección, aquí te dice de 20, pero los mismos a 30, ¿no? Después tenemos el fototipo 5, que raramente se quema y tiene un bronceado muy intenso. Es una piel de un tono marrón y una protección moderada. Y finalmente el fototipo 6, que es más oscuro, casi nunca se quema y menciona que es raza negra. Si requiere fotoprotección, no le hagan caso a esta parte de la doctora estética. Pero bueno, estos son los fototipos de piel Fitzpatrick. Si te llegan a preguntar cuáles son los que más se asocian justamente al cáncer, vas a poner fototipo de Fitzpatrick 1 o 2. Esto es de lo más importante que estamos revisando el día de hoy, el ABCD del melanoma. ¿Cómo diferenciar un lunar de un nevo probablemente maligno? Recuerda que el diagnóstico siempre va a ser por histopatología, pero esto nos va a apoyar a saber si debemos o no hacerle una biopsia, o si debemos o no preocuparnos. Y también, pues es pregunta de NERV. Entonces, el ABCDE, pues es el acrónimo de asimetría, borde, color, diámetro y evolución. Entonces, en la simetría, vamos a tener un lunar que es simétrico en los dos lados, mientras que el melanoma es asimétrico. Si lo partimos a la mitad, sus mitades, para la redundancia, van a ser diferentes. En cuanto a los bordes, en el lunar son redondeados o delimitados. Incluso este está como grande, está como exofítica, pero vemos que tiene bordes redondeados y delimitados, mientras que en el melanoma son irregulares, son extendidos, incluso son ondulados, y como vemos, incluso sigue estando asimétrico. En cuanto al color, los lunares son de un solo color, pueden ser claros, pueden ser rosados o pueden ser incluso marrones, pero siguen siendo de un solo color, mientras que el melanoma tiene distintos colores, ¿no? Vemos que es rojo, puede ser negro, marrón, blanco o azul, y lo mismo. Vemos que los bordes son irregulares, son extendidos, son ondulados, y si lo partimos en dos, pues las mitades son diferentes. En cuanto al diámetro, vemos que los lunares suelen ser de menos de 5 milímetros, o también pueden tener máximo el diámetro de la goma de un lápiz, mientras que los melanomas son más grandes, más de 6 milímetros. Y lo mismo, ¿no? Más de 6 milímetros, bordes asimétricos, tenemos mitades asimétricas, bordes irregulares y también de distintos colores, ¿no? Aquí tenemos como café claro, como negro y como rojo. Y la evolución, los lunares como tal son invariables, no van a cambiar con el tiempo, mientras que los melanomas sí van a cambiar de tamaño, forma, color, elevación y también se pueden presentar con prurito y con sangrado. Otras lesiones que sangran, pican, no se curan y no se curan y no se curan. Y aquí pues otra vez, ¿no? Tenemos un nevo que es asimétrico si lo partimos en dos, sus mitades son diferentes, los bordes son irregulares, estos están ondulados, tiene distintos colores, ¿no? Aquí está negro, aquí está rojo, es grande, de más de 6 milímetros y probablemente haya cambiado en el tiempo. Esta lámina, imprímanla, guárdenla en su corazón, pónganla de fondo de celular, véanla diario. Melanomas y sus tipos. Tenemos el melanoma de extensión superficial, que este aquí parece como mancha de pólvora, ¿no? Pero bueno, es más frecuente entre los 40 y los 50 años. Aparece en cualquier zona, sin embargo, es más frecuente en tronco y en piernas. Es superficial, de bordes irregulares, como vemos acá. Está bien delimitado y tiene sus colores intensos, ¿no? Un negro y un rojo muy intenso. Y tiene una lenta diseminación. Después tenemos el melanoma nodular.
el cual es el más frecuente en el mundo. Vemos que es el más agresivo. Este generalmente aparece en tronco, aparece más en hombres que en mujeres, es de un crecimiento rápido y sangrado frecuente. Y ya vimos, es el más agresivo y el más frecuente en el mundo. Después tenemos el léntigo maligno, que representa del 5 al 10% de los melanomas, aparece en personas de más de 60 años, presenta una exposición prolongada al sol o en sitios de exposición prolongada al sol, como cara, cabeza, cuello, está mal delimitado y tiene un crecimiento lento superficial. Y otra vez, ¿no? Pues cumple todas las del ABC. Está asimétrico, tiene los bordes irregulares, tiene varios colores, ¿no? Que está café y aquí está negro. ¿Cuál era la D? Acuérdense cuál era la D. De diámetro más de 6 milímetros y pues probablemente haya cambiado con el tiempo, sin embargo, sé que es de crecimiento lento. Y finalmente, el melanoma lentiginoso acral. Este es menos frecuente en el mundo, pero es de los más frecuentes, es el más frecuente en México. Hay que tener eso en cuenta. Entonces, puntos clave de esta lámina. Melanoma lentiginoso acral es el más frecuente en México. Melanoma nodular es el más frecuente en el mundo. Este, el lentiginoso acral, más frecuente en raza negra y asiáticos, aparece en las palmas, en los pies, en las uñas y en los labios, por lo cual es un diagnóstico muy difícil. Tiene bordes dispersos y crece en la profundidad y es altamente metastásico. Incluso creo que hay un episodio de Doctor House, ¿no? Sobre un melanoma lentiginoso acral en un paciente de raza negra. Y pues sí nos han tocado así incluso a mí en medicina interna ver este tipo de pacientes. Entonces, mucho cuidado con ese tipo de situaciones. El diagnóstico, biopsia excisional y dermatoscopía. Identificamos lesiones potencialmente malignas de acuerdo al ABCDE y valoramos con una lista de verificación de 7 puntos. ¿Qué es esta? Tenemos criterios mayores y menores. Los criterios mayores cambian el tamaño de la lesión, pigmentación irregular y bordes irregulares, tal cual esta lesión, ¿no? Características menores, inflamación, prurito o alteración de la sensibilidad, lesión de mayor tamaño comparado a otras similares que tenga el paciente y también exudado o presencia de costras. Vemos que si el paciente presenta un criterio mayor o tiene características de ABCDE, es altamente sugestivo de malignidad y por lo tanto se le debería realizar una biopsia. Preguntas muy malignas hablando de cáncer. ¿Cuál es el signo del patito feo? El dato clínico o signo del patito feo puede auxiliar a identificar lesiones pigmentadas en la piel que son sospechosas de malignidad, suponiendo que la lesión susceptible a menudo no cumple con el patrón individual del resto de los nevos comunes. O sea, está bien poético esto, pero tiene sentido, ¿no? Pues, ¿quién era el patito feo? Pues era un cisne, ¿no? Entonces, y al principio era diferente de los demás pollitos, este era gris, mientras que los otros, pues no. Entonces, de ahí viene la situación. Esa lesión que es completamente diferente, que se ve mucho más fea que el resto de los otros nevos, pues entonces es la que es más sugerente de melanoma. Ahora, pregunta altamente difícil que se preguntó en enero de 2018. ¿Gen asociado a mayor susceptibilidad de melanoma? Aquí lo tenemos. El gen CDKN2A, que está en P16 y NK4, o bueno, en la parte P del gen, como uno de los responsables de la susceptibilidad oncogénica en algunas familias, y aumenta de 800 a 1000 veces el riesgo de cáncer. Nada despreciable, ¿no creen? Y finalmente, hablando de más genética, ¿dónde se encuentran los 3 errores genéticos que se asocian a melanoma? Existen 3 errores genéticos en el melanoma cutáneo, dos de ellos a los genes TIR y el MCR1, que están relacionados con la pigmentación de la piel y la sensibilidad al sol. Vemos que el tercer error genético va a estar en el cromosoma 9, en la zona cercana al gen que ya revisamos, el CDKN2A, relacionado con la probabilidad de que una persona presente un mayor número de lunares de más de 100 y que puede explicar hasta el 50% de los casos hereditarios de melanoma maligno. Entonces, otra vez, ¿cuáles son los 3 errores genéticos? Alteración en el gen TIR, en el MCR1 y también en el cromosoma 9, que corresponde al gen CDKN2A. Preguntas súper difíciles de llenar. A ver si nos tocan, ¿no? Histología y pronóstico. Tenemos dos situaciones, los niveles de Clark y el índice de Breslow. ¿Por qué hablamos de pronóstico? Pues por su mortalidad, por eso más que nada. La supervivencia de los 10 años dependiendo de la enfermedad, que todos sabemos que el melanoma realmente duras bien poquito, ¿no? Duras 3, 4 años a lo mucho, pero pues así se hizo estos índices.
Entonces tenemos los niveles de Clark, los cuales tienen esta mnemotecnia, ¿no? Que es back, arms, neck y scalp, ¿no? Ya se la saben. Entonces también vamos a ver que los niveles de Clark va a ser nivel 1 si presenta lesión intraepidérmica, 2 si la invasión ya está en la dermis papilar, pero es escasa, 3 si ya invade por completo la dermis papilar, 4 si ya está afectando la dermis reticular y 5 cuando ya llegó hasta la hipodermis. Pregunta de NARM de toda la vida, ¿cuáles son los sitios más frecuentes de metástasis en el caso del melanoma? Tú vas a responder que en primer lugar es pulmón y en segundo lugar sistema nervioso central. Ahora, el índice de Breslow, que es el más importante, supervivencia a los 10 años. Esto va a depender también de cuánto haya penetrado el melanoma en la piel. Y vamos por milímetros. Menos de 0,75 milímetros es un riesgo mínimo, con una supervivencia a los 10 años de más del 96%. Después tenemos el moderado, cuando la invasión va de 0,75 a 1,49 milímetros, es un riesgo moderado y va al 87%. Después tenemos el riesgo elevado, cuando vamos a una invasión de 1,5 a 2,9 milímetros, en lo poquito que es, y ya tenemos un riesgo de supervivencia de 70% a los 10 años. Y finalmente, si mide más de 2,9 milímetros de profundidad, tenemos un riesgo muy elevado con una mortalidad a los 10 años del 50% aproximadamente. Entonces, vale la pena repasar sobre todo el índice de Breslow, que es el que se ha preguntado en ediciones de Lenard. El tratamiento va a depender justamente del índice de Breslow. Aquí tenemos, ¿no? Un resumen de la escala de Breslow y los márgenes laterales recomendados en cuanto a la lesión quirúrgica. Entonces, in situ se recomienda unos márgenes de 5 milímetros, Breslow menor o igual a 1, 1 centímetro de margen, 1 a 2 milímetros, de 1 a 2 centímetros de margen, 2,1 a 4 milímetros, 2 a 3 centímetros de margen y más de 4 milímetros, 3 centímetros de margen. Está facilito. Pero bueno, lo que nos importa, tratamiento in situ, extirpación de 0,5 centímetros, únicamente se recomienda seguimiento. Breslow, menos de 1 milímetro, se extirpa aparte de 1 centímetro de márgenes seguros y seguimiento. Breslow, más de 1 milímetro, se extirpan 2 centímetros y se valora ese ganglio centinela, ¿no? Que recuerden que es el primer ganglio que sirve de relevo en la cadena linfática y si este tiene células neoplásicas, pues es metástasis a distancia y pues ya tienes que extender tu resección de ganglios linfáticos y estar buscando otras metástasis. Si es negativo, seguimiento. Si es positivo, pues aquí venía linfadenectomía. Si no funciona, también se puede agregar interferón alfa. Y si tiene un Breslow de más de 4 milímetros, interferón alfa. Listo, médicos, ya se nos fueron varios temas. Vamos con el último, que es carcinoma epidermoide. Eso está muy cortito. El carcinoma epidermoide, este de hecho ni tiene GPC, pero bueno, en frecuencia es el segundo tumor maligno más frecuente en México y representa un poquito más del 14% de los tumores cutáneos. Los factores de riesgo, otra vez el Fitzpatrick 1-2 y también la exposición a los rayos UV. La etiología va a ser por exposición solar, lesiones premalignas que ya vimos, ¿no? Esos nevos, el síndrome de Gorlin, el nevus cutáneo. También puede presentarse como queratosis actínica, como lesión premaligna, y el carcinoma epidermoide también puede aparecer en manos y sobre todo en el rostro, y como vemos, es más frecuente en la nariz. En cuanto a su histopatología, deriva de los queratinocitos y a veces va a dar metástasis. El cuadro clínico es clásico. Placas eritematoscamosas, eritodescamativas. Estos son tumores que son papulares, como vemos aquí está gigante esta pápula, que se ulceran y sangran. Es la pápula que siempre se ulcera y sangra, que se ulcera y sangra y se ulcera y sangra, y va creciendo y no se quita con los años, y le preguntas cuánto tiempo lleva con esa lesión, pues como 10 años, ¿y por qué decidió tenérsela? Pues porque ya está muy grande. Bueno, pues sí, ¿no? Tumores papulares que se ulceran y posteriormente sangran. A veces te pueden aparecer en mucosas. Y de hecho es curioso porque este se presenta mucho en pacientes, esto de que aparezcan mucosas, perdón, se presenta mucho en pacientes inmunosuprimidos, pacientes con VIH, con diabetes mal controlada, con inmunosupresores por trasplante de órgano, por otra situación, ¿no? Por enfermedades autoinmunes. El tratamiento, vemos aquí, escisión quirúrgica con márgenes de seguridad. In situ se puede agregar crioterapia, imiquimod o láser CO2. Y en mucosas, radioterapia. ¿Cuál es el problema? Que generalmente, y yo lo he visto, aparece en la mandíbula o bueno, aparece en la mucosa oral. Entonces, cuando tú le das radioterapia, pues causas necrosis de todo el hueso. Y pues sí, ¿no? Ya fue. Pero bueno, así es esta situación en el caso del carcinoma epidermoide.
Listo, médico. Con eso terminamos la clase de repaso del ENARM, del bloque de dermatología. Muchas gracias por acompañarnos en estas sesiones. Seguiremos viendo más repasos especiales y nos vemos también en los repasos por, por especialidades y en la resolución de casos clínicos. Recuerden, ya está disponible también el curso de electrocardiograma, que es el que nos dan el 20 de noviembre. Entonces, muchas gracias por seguirnos. Nos vemos en siguientes ediciones. Adiós.